Hola, saludos, les habla el profe José. En esta ocasión estaríamos realizando el enunciado número 8 y a petición de los estudiantes del curso de PA Razonamiento Lógico, estaríamos resolviendo un ejercicio con el tema de permutaciones, variaciones y combinaciones. Este ejercicio tiene un enunciado que nos piden encontrar cuántos números de 4 cifras se pueden formar de manera que el dígito de las unidades sea el 0 y los otros 3 sean dígitos del 1 al 6, distintos entre sí. Muy bien. Ya hemos visto algunos ejercicios que tienen que ver con este tema, ¿verdad? Los hemos visto tanto en la parte del curso como también en esta lista de reproducción. Y hemos también considerado la forma de identificar qué tipo de ordenamiento se tiene que hacer de acuerdo a las características de un ejercicio. Si bien es cierto, este ejercicio viene siendo un poquito distinto a los demás, ¿verdad? Porque tiene una restricción. Se trata de ordenar, sí, claro, pero nos dan una restricción, nos dan un número de 4 cifras y resulta que una de las posiciones está fijada. Nos dicen que en las unidades se encuentra el 0 y no puede ser otro número que no sea ese, ¿verdad? Entonces siempre en las unidades de ese número vamos a tener el 0. Luego, después de ello, todo lo demás es común y corriente, tal como lo hemos trabajado anteriormente en otros ejercicios. Bien, entonces, ¿qué debemos de considerar cuando vamos a hacer un ejercicio de ordenar elementos de un conjunto? Bueno, debemos considerar preguntarnos si el orden importa sí o no. Y a partir de eso, entonces voy explorando un poco más el ejercicio y podemos sacarlo con teoría, ¿ok? O bien, ¿verdad? Con alguna estrategia didáctica, alguna estrategia que nos lleve a la respuesta sin necesidad de usar fórmulas, como en el caso de las permutaciones o variaciones. Si fuera una combinación, entonces necesariamente vamos a usar una formulita. Muy bien, entonces, nos están pidiendo las formas distintas en las que puedo formar un número de 4 cifras. Voy a acomodar los 4 campitos. Voy a poner por acá para la primera cifra. Vamos a tratar de copiar esto. Vamos a duplicarlo 4 veces para poner los 4 elementos por ahí. Vamos a poner este aquí. Y este otro, vamos a acomodarlo acá. Y este último, acomodémoslo por acá. Ahí tenemos como los 4 campitos, ¿verdad? Donde recordemos por estudios principiantes, ¿verdad? De primaria, de que ese es el campo para las unidades. Aquí tenemos las decenas, por acá tenemos las centenas y por acá las unidades de millar, ¿verdad? Que eso lo habíamos aprendido en la escuela. Ahora bien, como nos dicen que las unidades está ya prácticamente fijado el 0, entonces sabemos que en esas diferentes formas que vamos a acomodar los números del 1 al 6, ya para las unidades tenemos un 0. Donde voy a acomodar números del 1 al 6 serían estos 3 campos. Lo que significa que si ese campo ya está fijado, tenemos que considerar que el ordenamiento que yo voy a hacer, la formación que yo voy a hacer, ocupa de esos 3 campos y no de este cuarto. ¿Por qué? Porque este cuarto ya está ocupado. Entonces, bien, conociendo esto, significa que ya sea permutación, variación o combinación que yo voy a hacer, solamente ocuparé de esos 3 espacios y no de este cuarto. Considero entonces prácticamente un número de 3 cifras. ¿Ok? Bien, ahora sí. ¿Importa el orden? Bueno, resulta que yo sé que tengo que posicionar números del 1 al 6. Significa que yo podría poner por acá el 1, podría poner por acá el 6 y por acá, por ejemplo, el 5. Recordemos un detalle importante. Tienen que ser distintos entre sí. No podría ser el 1, 1, 1, por ejemplo. O 1, 6, 6, por ejemplo. No puede ser eso, ¿verdad? Son distintos entre sí. Pero entonces, para preguntarnos si el orden importa, vean que he puesto el 1, el 6 y el 5. ¿Qué tal si yo pongo otro número? Por ejemplo, el 1, 5, 6. Vea que he colocado los mismos números, pero he cambiado la posición del 5 con el 6. No es lo mismo decir 1650 que 1560. Por lo tanto, como no es lo mismo, el orden importa. Si el orden importa, se trataría de una permutación, o bien un tipo de permutación especial que ya hemos estudiado, que sería la variación, y tenemos que estudiarla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, muy sencillo. Como ya sé que es una permutación o variación, la forma de resolverse es la siguiente. Vamos a explorar cuántos términos o elementos podrían caber en la casilla de las decenas.
recordemos que tenemos números desde el 1 hasta el 6, es decir, candidatos para esta posición son 6, ¿verdad? Entonces tenemos 6 candidatos para esta posición, para esa casilla. Y ya he utilizado uno, ¿verdad? En este ejemplo particular utilicé el 5. Por lo tanto, para esta otra casilla, que serían las centenas, ya no tendría 6 números distintos para poder acomodarlos. Tendría solamente, ¿verdad? 5 números, porque ya he ocupado por acá el 5. Entonces ya acá no puedo ocupar el 5. Significa que tengo 5 candidatos para esta casilla. Ya no tengo 6, sino 5 candidatos. Y de igual manera podemos decir que en la casilla de las unidades de millar solamente tendríamos 4 candidatos. ¿Por qué? Porque aquí ya se ocupó un número, aquí se ocupó otro número y por lo tanto para esa casilla tendría la posibilidad de poner el 1, por ejemplo, o el 2, o el 3 o el 4. Ya el 5 y el 6 no, porque aquí ya fueron utilizados. Entonces quiere decir que tengo 4 posibles números para esta casilla. Noten esto, en el momento en que yo ya seleccioné los posibles números que pueden ir en esas 3 casillas, basta con hacer la siguiente multiplicación para obtener el resultado. Sería la multiplicación de 4 por 5 por 6. ¿Qué les sugiero yo? Bueno, realizar las multiplicaciones un poquito más grandes. Por ejemplo, 5 por 6 es 30 y 30 por 4 es 120. Respuesta para este ejercicio sería la opción C. Diríamos que tenemos 120 números distintos, ¿verdad? De 4 cifras, donde en la casilla de las unidades tenemos como número fijo el 0. Y entre las otras casillas, números entre el 1 y el 6 distintos entre sí. Y así se responde a este ejercicio. Quizás alguno se preguntará, profe, ¿y qué pasa si los números sí pueden repetirse? Porque aquí nos dicen que son distintos entre sí, pero ¿qué tal en una situación especial donde sí podemos repetirlo? Entonces sería simple, porque entonces yo le diría a usted, podemos tener números donde tengamos el 5 en las 3 casillas, ¿verdad? El 5 lo tenemos acá, el 5 acá, el 5 acá. Por lo tanto, ustedes pueden repetirse, y si pueden repetirse, yo les pregunto, ¿cuántos candidatos tengo para estas casillas? Serían desde el 1 al 6, tengo 6 candidatos. ¿Cuántos candidatos tengo para la otra casilla? Tengo 6 candidatos porque puedo repetirlos. Y para la última casilla también tengo 6 candidatos porque puedo repetirlos. Y entonces el resultado sería 6 por 6 por 6. ¿Verdad? En el caso anterior, ¿verdad? Donde sí son distintos entre sí, el resultado entonces nos dio 120 porque era la multiplicación de 4 por 5 por 6.